Vamos a ver ahora este problema donde me está diciendo que con los dígitos 0, 1, 3, 5, 6 y 7 y 8, si se dan cuenta no estoy tomando todos los dígitos, solamente algunos, voy a formar números de 3 cifras. Bueno, haciendo esta consideración, lo primero que tengo que hacer es calcular precisamente el espacio muestral. Para calcular el espacio muestral, utilizo el teorema fundamental del conteo para ver cuáles son los dígitos que pueden ocupar la cifra centena, los dígitos que pueden ocupar la cifra decena y los dígitos que pueden ocupar la cifra unidades. Obviamente aquí pues estamos mencionando que para las unidades puede ser cualquiera de esos dígitos, que es el 0, 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo ocurre para las decenas. Es el 0, el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. El detalle es, como nos están diciendo que son números de 3 cifras, yo no puedo comenzar un número con el dígito 0, porque hacer el dígito 0 estaría hablando del número 083, por ejemplo, y entonces, aunque esté aquí escrito el dígito 0, pues eso implica que el número no sea de 3 cifras. Por lo mismo, yo no puedo considerar el 0 y solamente tendré que empezar del 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y entonces, hasta ahí estaría diciendo que son 7 unidades, 7 decenas, 7 dígitos que pueden ocupar la cifra unidades, 7 dígitos que pueden ocupar la cifra decenas y 6 dígitos que ocupan la cifra centena. Pero vuelvo a repetir, solamente es hasta donde di lectura, y lo que di lectura hasta ahorita son los 7 dígitos para formar números de 3 cifras. Sin embargo, viene aquí otra acotación, que las cifras deben ser distintas. Como las cifras deben de ser distintas, entonces ya cambia radicalmente la situación, porque yo no puedo tener un número que sea el 333, porque ahí estaría diciendo que las cifras pueden ser iguales. Pero al decirme que son distintas, este caso no puede existir. Existiría el número 333, por lo tanto, hay que hacer la respectiva acotación y decir, bueno, entonces, puede ser que yo tome aquí como unidad el 0. Por lo tanto, en el siguiente ya no puedo utilizar la unidad 0. Eso implicaría que aquí tengo 7 posibilidades, pero como ya utilicé una, en la siguiente serían 6. Y en la siguiente, si supongamos tomo el dígito 3, pues no puede ser el dígito 3, pero tampoco el 0. Sin embargo, aquí no está el 0. Eso implica que serían 5 posibilidades. Pero ahí viene entonces una situación que tenemos que prevenir. Esa situación es la siguiente. Lo voy a cambiar de color para que ustedes la vean. Si resulta que en este primero tomo el 7, entonces resultaría que para ocupar las unidades son 7 dígitos diferentes, que son los dígitos que me están dando al principio. Pero acuérdense que yo tomé el dígito 7. Ahora, en la siguiente yo no puedo tomar el dígito 7. Eso implica que pudiera tomar el dígito 8, por ejemplo. Y si tomo el dígito 8, pues entonces resulta que, como lo habíamos escrito hace ratito, solamente hay 6 posibilidades. Pero en la siguiente, pues resulta que no puedo utilizar el dígito 7 ni puedo utilizar el dígito 8. Entonces me queda 1, 2, 3, 4 posibilidades. Para las centenas son 4 posibilidades. Entonces fíjense cómo aquí hay una diferencia, porque en este primer caso, donde yo consideré que podía tomar o que iba a tomar al 0 en las unidades, pues obviamente no me afecta en las centenas, no me disminuye la posibilidad porque el 0 no existe en las centenas. Por lo mismo, yo tengo que hacer un pequeño ajuste y dividirlo esto en dos casos para que no haya esa situación del 0. Entonces lo que tendría que decir es el caso 1, el primer caso, vamos a ponerlo mejor así, el primer caso es precisamente que considere, o más fácil, que el 0 sea decena o unidad. Con eso estoy viendo precisamente este caso. No puede ser que tome los ceros tanto en las decenas como en la unidad, porque me están mencionando que son cifras distintas. Entonces, bajo esa consideración, yo tengo que decir que la cardinalidad del espacio muestral, entonces es para
las decenas, pues ya estoy diciendo que no voy a considerar al 0 en las decenas unidades. Por lo tanto, nada más puede ser el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y también aquí nada más puede ser el 0, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y aquí pues sabemos que para que sea de 3 cifras no puede ser el 0, entonces el 1, el 3, el 6, el 7 y el 8. Entonces, en las unidades solamente va a haber 6 posibilidades. Si yo considero al número 6, por ejemplo, el 6 ya no puede ser en la cifra decenas y por lo tanto solamente me quedan 5 posibles dígitos que ocupan las cifras decenas. Y por último, si en este, por ejemplo, utilizo el dígito 5, pues en la centena no puede ser ni el 5 ni el 6, lo que me reduce a que nada más son 4 posibilidades. Y este 4 por 5 me da 20, por el 6 me da 120. Eso quiere decir que la cardinalidad del espacio muestral en este aspecto donde el 0 no puede ser ni decenas ni unidades, pues precisamente son 120. Esta primera parte son 120. Pero hay que considerar la otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que el segundo caso es que el 0 se elija en decenas o unidades. Aquí hay que hacer la acotación. El 0 no sean decenas o unidades. Bueno, entonces aquí estoy afirmando que vaya a utilizar al 0. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Ahí está la cifra centenas, está la cifra decenas, está la cifra unidades. Y resulta que el 0 se elige en decenas o unidades, no importa en cuál de los dos. Entonces, comencemos diciendo que el 0 lo elijo en unidades. Y como el 0 lo estoy eligiendo en las unidades, pues solamente es un posible dígito donde estoy afirmando que el 0 puede ser en decenas o unidades. De todas maneras, no importa en cuál de los dos, lo pude haber escrito aquí o lo pude escribir en las decenas, de todas maneras el resultado es el mismo. Bueno, entonces en las decenas, como ya consideré al 0 en las unidades, pues ya nada más me queda la posibilidad que sea el dígito 1, el dígito 3, el dígito 5, el dígito 6, el dígito 6, 7 y el dígito 8. Eso implica que son 6 posibles dígitos que pueden ocupar la cifra decena. Insisto, como el 0 ya lo utilicé en las unidades, en las decenas no me afecta. Y como no me afecta, pues simplemente son los 6. Ahora nos vamos a las centenas, donde las centenas habíamos dicho que solamente puede ser el dígito 1, 3, 5, 6, 7, 8, debido a que era un número de 3 cifras. Y entonces, supongamos que ahora elijo al 7, entonces en las centenas ya no puede ser el 7, para que se cumpla que las cifras deben ser distintas. Entonces al cumplirse eso, pues me queda 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades. Y con eso ya sé que para este segundo caso son 30. Por lo tanto, la cardinalidad del espacio muestral es considerar los dos casos. El 0 no va a estar en decenas unidades, o el 0 sí está en decenas unidades. Y entonces debo de hacer la suma de 120 más 30. Y de ello obtengo que la cardinalidad del espacio muestral es de 150 números que surgen al tener solamente 7 dígitos, acomodándolos en 3 cifras, unidades, decenas y centenas, y que esas sean distintas. Se va a contestar los incisos. Entonces, la probabilidad del inciso A, recordemos que estamos hablando que las cifras van a ser diferentes. Entonces, voy a tener que considerar centenas, decenas y unidades. Debido a que debe ser par, la única posibilidad es que termine en 0, termine en 6 o termine en 8. Pero aquí va a ocurrir la misma situación. Si yo elijo al 0, ya sean las unidades o las decenas, va a estar afectándose la cuestión de las centenas, debido a que sí hay la posibilidad de elegir 0 en las unidades, pero en las centenas no. Entonces de una vez me voy aquí con los dos casos y menciono el primer caso, que en el primer caso es el 0 en unidades o decenas. Recordemos que no se pueden repetir, por lo tanto, aquí dejo que al ser par puede ser el 0 y solamente puede ser el 0. Porque estoy diciendo que puede ser el 0
en unidades o en decenas. Me voy a las decenas, Obviamente, como yo utilicé el 0, aquí me queda 1, 2, 3, 4, 5, no es cierto, disculpen. Es el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 o el 8. Eso quiere decir que son 6 posibilidades. Aquí es un dígito en las unidades, 6 posibles dígitos en las decenas. Y si aquí elegimos al número 3, por ejemplo, en la siguiente no vamos a poder elegir al número 3. Como no podemos elegir al número 3, debido a que las cifras deben de ser distintas, entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades. Entonces el primer caso me está dando 30 posibles casos. El segundo caso es que el 0 ni en unidades ni en decenas. Entonces, debido a esta situación, la cardinalidad del inciso A, pero ahora bajo esas consideraciones, va a implicar que en las unidades no puede ser el 0, así que solamente puede ser el 6 y el 8. Acordémonos que está diciendo que debe de ser par. Como debe ser par, solamente puede terminar en el 6 y en el 8, que son dos posibles dígitos en esa cifra. Para las decenas, pues entonces el que ya no puedo considerar es el 6 y el 8, porque forzosamente elegí uno de esos dos. Entonces, suponiendo que elijo el 6, en las decenas sí puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 5, pero ya no puede ser el 6 no puede ser, el 7 sí puede ser, el 8 sí puede ser. Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades. Y en las centenas, suponiendo que aquí estoy eligiendo al 7, por ejemplo, entonces el 1, el 3, el 5, el 6 no puede ser, porque ya lo elegí como ejemplo en las unidades. El 7 tampoco puede ser, porque ya lo elegí de ejemplo en las decenas. Y el 8 sí puede ser. Por lo tanto es 1, 2, 3, 4 posibilidades. En otras palabras, la cardinalidad, la probabilidad del inciso A van a ser estas 30 posibilidades, que son, haciendo esta consideración, del 0 en unidades o decenas, más estas posibilidades que son 4 por 5, 20, por 2, 40, dividido entre la cardinalidad del espacio muestral, que habíamos dicho que eran 150 debido a lo que se había analizado. Entonces de aquí resulta que la probabilidad del inciso A es un 70 sobre 150, que al hacer la simplificación, ya sea que lo hagamos con la calculadora o se ve de manera mental, porque los dos se dividen entre 10, aquí me queda 7 quinceavos. Bueno, ahora vamos a el inciso B. En el inciso B me está diciendo que debe de ser impar. Para que sea impar, entonces vamos ahora con el inciso B. Para que sea impar la probabilidad del inciso B, debemos de comenzar considerando ahora a las unidades, porque debe ser impar. Para que sea impar, entonces de mis posibilidades solamente pudiese ser el 1, el 3, el 5 y el 7, que son 4 dígitos que pueden ocupar esta posición de unidades. Entonces las unidades puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 5 y puede ser el 7. No podemos tomar al 6 y al 8 porque al 6 y al 8 estaría diciendo que es par, ni tampoco al 0, ¿no? Por lo tanto son 4 posibilidades, y si se dan cuenta aquí no hay ninguna afectación porque no estoy considerando al 0. Sin embargo, en las decenas sí puedo considerar al 0, que sería el 0, el 1, el 3, el 5, el 7 y en el 8. Y entonces otra vez vuelven a surgir dos casos, porque el 0, si lo elijo en las decenas, también me va a disminuir las posibilidades que si no lo hubiera elegido. Entonces, otra vez, el primer caso va a ser que yo elija al 0 en las decenas. Y si elijo al 0 en las decenas, entonces ya no tiene sentido que considere al 1, al 3, al 5, al 7 y al 8. Por lo cual, solamente es una posibilidad del dígito que ocupa las decenas. Y con respecto a las centenas, pues otra vez puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 5, puede ser el 6, puede ser el 7 y puede ser el 8. Eso implica que si aquí, por ejemplo, elegía al 1, al 0, pues no se repiten las centenas. Entonces el que no puede elegir es el 1 en las centenas, quedando solamente
5 posibilidades. Acuérdense que es el teorema fundamental del conteo. Ahora tengo que ver el segundo caso. Y el segundo caso, precisamente, el segundo caso es que no elija al 0. Y si no elijo al 0, entonces la probabilidad del inciso B va a ser que para que sea impar, recordemos que es el 1, el 3, el 5 y el 7, que habíamos dicho que son 4. Pero ahora, como no estoy eligiendo al 0 en las decenas, pues puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 5, puede ser el 6, el 7 y el 8. O sea, de todos los dígitos que habían dicho, solamente al 0 yo no lo estoy eligiendo, lo cual son 6 posibilidades. No. Imaginemos que aquí estoy diciendo que elegí al 1, entonces en las decenas al 1 no lo puedo elegir, por lo tanto me quedan solamente 5 posibilidades. Acuérdense que ya el 0 lo estoy excluyendo. Y en las centenas, pues puede ser el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 o el 8, pero si suponemos que ahora voy a elegir al 5, por ejemplo, entonces en las centenas ya no puede ser el 1, tampoco puede ser el 5. Entonces 1, 2, 3, 4 posibilidades. Para calcular la probabilidad, entonces la probabilidad del inciso B me lleva a que de esta primera posibilidad, donde es el 0 en las decenas, son 20 posibles casos, y le voy a sumar las del segundo caso, donde no voy a considerar el 0, que es el 4 por 5, 20, por el 4 son 80, y entonces en total tengo 100. Eso me lleva, perdón, esta es la cardinalidad A, y eso lo voy a dividir entre el espacio muestral. Habíamos dicho que el espacio muestral son 150, la cardinalidad del espacio muestral. Entonces la probabilidad del inciso B van a ser 100 sobre 150. Sabemos que esto se puede simplificar, ya sea utilizando la calculadora o de manera mental. Entonces dividiendo entre 10 me queda 10 quinceavos y dividiendo entre 5 me va a quedar 2 tercios. Ahora vamos con el inciso C. En el inciso C menciona que debe de ser múltiplo de 5. Si es múltiplo de 5, entonces vamos a tener que la probabilidad del... la probabilidad del inciso C, me tengo que ir por las centenas. Pero habíamos dicho que ahí hay por las unidades, perdón. Pero habíamos dicho que ahí hay un problema. Porque si elijo el 0, en las centenas no existe el 0. Entonces al elegir aquí el 0, no afecta en las centenas, porque en las centenas no hay la posibilidad que se repita. Por eso tengo que separarlo también en casos. Entonces el primer caso va a ser que el 0 sea ya sea en unidades o en decenas. Entonces elijo que sea en unidades va a ser el 0 precisamente para que sea múltiplo de 5. Por lo tanto es una posibilidad. En las decenas pues habíamos dicho que el 0 ya lo elegí aquí, por lo tanto nada más puede ser el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 o el 8, donde al hacer la cuenta pues son 8 posibles dígitos, perdón, 6 posibles dígitos que pueden ocupar esa posición. Y luego en las centenas también habíamos dicho que es el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 o el 8. Entonces supongamos que ahora elegimos al 5. Entonces como ya elegí al 5, no puede ser el 5 en las centenas. Y el 0 no hay problema porque pues no hay centena. En las centenas no puede estar el 0. Por lo tanto me quedan 5 posibilidades. Y este caso colabora con 30 posibles números. Vamos al segundo caso, que en el segundo caso es que no vamos a utilizar al 0. Y como no vamos a utilizar el 0, entonces en este segundo caso voy a tener que en las unidades, solamente puede ser el 5, precisamente porque debe de ser múltiplo de 5. Entonces aquí nada más hay una posibilidad. Y vuelve a ocurrir lo mismo en las decenas. En las decenas el 1, el 3, disculpen, ahora sí puede ser el 0. No puede ser el 0, porque si no se afecta. Entonces debe ser el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. Por lo tanto aquí elijo el 5, forzosamente no hay otra opción. Entonces aquí ya no puedo elegir el 5 y me quedan 2, 3, 4, 5 posibilidades.
Me quedan 5 posibilidades. Y luego para las centenas puede ser el dígito 1, el dígito 3, el dígito 5, el dígito 6, el dígito 7, el dígito 8. Pero habíamos mencionado que ya no puede ser entonces ni el 5, y supongamos que lo elegimos al 8, entonces tampoco puede ser el 8, lo que me queda que es 1, 2, 3, 4 posibles dígitos. Por lo tanto, la probabilidad del inciso C estaríamos considerando que son 30 del primer caso más 20 del segundo caso, dividido entre la cardinalidad del espacio muestral que habíamos mencionado que era 150. Entonces la probabilidad del inciso C me resulta en un 50 sobre 150, que al hacer la simplificación dividimos entre 50 y la probabilidad del inciso C es de 1/3. Para el inciso D, ahora me están pidiendo que sea mayor a 500. Para que sea mayor a 500, entonces hay que hacer las consideraciones, pero con respecto a las centenas. Pero vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre lo mismo? Que el 0, si lo escojo ya sea en unidades o en decenas, me afecta a las centenas, porque en las centenas de entrada nunca estoy permitiendo que sea el 0. Entonces nuevamente, hay dos casos. El primer caso es 0 en unidades o decenas, ¿no? Cualquiera de los dos, lo hemos estado considerando en decenas. Entonces elijo al 0 en las unidades, por lo tanto solamente es un dígito que puede ocupar la posición de unidades. Debido a eso, pues en las decenas solamente me queda el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 o la posibilidad del dígito 8, que en total son 6. Y de aquí es 6, supongamos que elegimos al 5, al 1, por lo tanto en las centenas no puede ser el 1. Pero aquí se complica más porque debe ser mayor a 500. Y para que sea mayor a 500, pues solamente puede ser el 5, solamente puede ser el 6, solamente puede ser el 7 y solamente puede ser el 8. Y si se dan cuenta, el 1 también me afecta porque el 1 no está en las centenas. Entonces, aunque haya elegido aquí al 1, sí puede ser el 5, el 6 y el 7. Muy a diferencia que en lugar de elegir al 1, eligiera al 6, al 5, al 6, al 7 y al 8, porque entonces aquí sí me resta una posibilidad. Entonces debe ser más específico esos casos. Y al ser más específicos los casos, entonces pondremos que estoy eligiendo al 0 en las unidades o a decenas, y que también elijo vamos a ser específicos aquí, el 0 en las unidades, y luego que también se esté considerando que en las decenas puede ser el 1, el 3 o el 5. Acuérdense que si elijo cualquiera de estos tres, no me afecta la cantidad de dígitos que puedo elegir en las centenas, debido a que debe de ser mayor a 500. Entonces, debido a esa situación, pues resulta que vamos aquí a hacer la disminución. Solamente puede ser cualquiera de esos tres. Al ser cualquiera de esos tres, implica que ya no son 6 dígitos, sino solamente son 3 dígitos. Son 3 dígitos, que puede ser cualquiera de estos. Y si yo elijo ya sea el 1, el 3 o el 5, no importa, en las enteras no pasa nada, porque debe ser mayor a 500. Y al ser mayor que 500, pues puede ser cualquiera de esas 4 posibilidades, de esos 4 dígitos. Y al hacer la multiplicación me queda 12. Ahora, vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es que si elija, que no elija el 0, no al 0. Nunca voy a elegir al 0. No, sí. Serán las unidades y en las decenas. Entonces elegí al 0 en las unidades y a las decenas. Pero ahora no lo voy a elegir en el 0, no en unidades o decenas. Debido a esta situación, entonces la probabilidad del inciso B me va a llevar a que hay centenas, hay decenas y hay unidades. Como no puedo elegir al 0, pues puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 5, puede ser el 6, el 7 o el 8. Pero va a ocurrir lo mismo que mencioné hace ratito,
que va a haber una marcada diferencia si elijo al 1, al 3 o al 5, porque no se repiten en las decenas. Entonces, para no tener ese problema, también digo que el 0 no en unidades ni en las decenas, pero tampoco el 1, el 3 y el 5. O sea, de plano, ninguno de los tres los voy a elegir. Aquí se elegía el 0 y elegí uno de estos tres. Pero entonces, y al hacer ya esa restricción, pues resulta que quito el 1, quito el 3, quito el 5, y por lo tanto las únicas posibilidades para ocupar la posición de las unidades pues es el 5, es el el 6, no, el 5 dijimos que no, entonces es el 6, es el 7 o es el 8. Y también en las decenas solamente va a ser el 6, el 7 o el 8. Porque acuérdense que aquí sí hubo la posibilidad de elegir el 0 y elegir cualquiera de estas tres en las decenas. O sea, se está considerando elegir cualquiera de esos 4. Y entonces aquí son 3 dígitos que van a ocupar las cifras. Supongamos que elijo al 6. Entonces en las decenas ya no puedo elegir al 6, que nada serían 2 dígitos. Pero en las centenas recordemos que van a ser mayor de 500. Entonces debido a eso puede ser el 5, puede ser el 6, puede ser el 7 y puede ser el 8. Con esa situación, como ya elegí el 6, imagínense que elijo también al 7, no puede ser el 6, no puede ser el 7 y nada, me quedan dos posibilidades. Precisamente por eso se hacen los casos, porque si elijo ya sea al 0, al 1, al 3 o al 5, hay la posibilidad que se afecten las centenas. Este número. Y lo estamos viendo aquí, ¿no? Si considero a estos 4 dígitos, va a ser 4 en las centenas, y si no los considero a esos 4 dígitos, pues van a ser nada más 2. Por eso hay que elegir y saber discernir cuáles son los casos, ¿no? Básicamente, la elección del caso es cuando yo me doy cuenta que influye alguno de ellos en las demás. O sea, como en este caso, ¿no? El 0 no puede estar en las centenas, y el 1, 3 y 5 tampoco puede estar en las centenas porque si no disminuye la cantidad de dígitos que yo puedo considerar. Bueno, entonces con esas consideraciones ya obtengo que la probabilidad del inciso D se va a calcular como la suma de los dos casos. En el primero tengo 12 y le voy a sumar a estos otros 12, lo divido entre 150, de ahí obtengo que la probabilidad del inciso D es un 24 sobre 150. Y al simplificar la fracción, los dos tienen mitad, que es 12 sobre 75, pero recordemos que también tiene tercera. Entonces al hacer esta tercera, aquí me queda un 4 sobre 25. Recordemos que la mitad es 12, la mitad es 75, y la tercera de 12 es 4 y la tercera de 75 es 25, que es el resultado del inciso D. Vamos ahora al inciso E. El inciso E va a ocurrir lo mismo, que debo de considerar el primer caso y vamos a ver si se le agrega más, que en el primer caso es que sí considero al 0, ya sea en unidades o en decenas. Entonces, debido a eso, la probabilidad del inciso E, tengo que decir que son centenas, son decenas, son unidades. Entonces, las unidades, forzosamente ya estoy eligiendo al 0, por lo tanto, es una sola posibilidad. En las decenas, resulta que puede ser el 0, puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y el 8. Pero entonces cuando nos vamos con las centenas, me están pidiendo que sea mayor a 200 y menor a 700. Para que sea mayor a 200 no puede ser el 0 porque dijimos que es de 3 cifras, no puede ser el 1. El único que puede ser es el 3. Y después del 3, pues también puede ser el 5, también puede ser el 6, pero ya no puede ser el 7, porque el 7 ya implica un número que sería 700, entonces no cumple que sea menor a 700. Y entonces volvemos a lo mismo. Fíjense cómo si elijo al 3, al 5 o al 6, me va a afectar aquí en que al elegir uno de esos
me queden menos centenas. A diferencia que hubiese elegido ay, disculpen, aquí ya me equivoqué. Este no puede ser 0. Que eligiera al 1, al 7 y al 8, así no me afecta y aquí siguen siendo 3. Por eso es importante ser más claro en los casos. Y entonces eso me lleva a que sí puede elegir al 0 en unidades o decenas, pero también puede elegir al 1, puede elegir al 3 y, perdón, puede elegir al 1, al 7 y al 8. Acuérdense que estos 3 sí me afectan, pero estos 3 no me afectan. Por eso ahorita estoy diciendo que elegimos solamente, y dejen aquí acotarlo, le quito estos, y entonces los que sí estoy eligiendo es al 1, al 7 y al 8, que son los que no me afectan para disminuir la cantidad de dígitos que usaré en las centenas. Por lo tanto, aquí son 3 posibilidades. Imaginemos que elijo al 1, el 1 no afecta en absoluto aquí, al igual que si hubiera elegido el 7 o el 8. Y entonces, aquí, aunque haya elegido al 1 y al 0, pues aquí no afecta y me quedan solamente 3 posibilidades. Sabemos que de aquí en este caso son 9, y entonces de ahí sale el segundo caso. Y el segundo caso es que no elija al 0, no elija en unidades y en decenas, al 0, al 1, al 7 y al 8. Y entonces bajo esas consideraciones de no elegir alguno de ellos, entonces yo ya sé que la probabilidad del inciso E debo de hacer que en las centenas, en las decenas y en las unidades. Entonces no va a estar ni el 0, ni el 1, ni el 7, ni el 8. Por lo tanto, solamente puede estar el 3, el 5 y el 6. Solamente puede ser el 3, el 5 y el 6. Debido a esa situación, nada más puede ser el 3, el 5 y el 6 en unidades, en decenas y en centenas. Por lo cual aquí tengo 3 posibilidades. Si elijo el 3 aquí no puede ser. Son 2 posibilidades. Si aquí elijo al 5, no puede ser el 3 y el 5. Y solamente me queda una posibilidad. Por lo tanto, la probabilidad del inciso E, cumpliendo que sea mayor a 200 y menor a 700, va a quedar en que son 9 posibles números del primer caso más 6 posibles números del segundo caso, dividido entre el espacio muestral que es 150. Por lo tanto, la probabilidad del inciso E van a ser 15 entre 150, y eso si lo divido entre 15, para simplificar la fracción, me queda que la probabilidad del inciso E es 1/10. Vamos con el inciso F. En el inciso F hay más restricciones, por lo tanto, como hay más restricciones, pues hay que tener un poquito más de cuidado. Y entonces la probabilidad del inciso F es, tengo que ver las centenas, tengo que considerar las decenas, tengo que considerar las unidades, pero precisamente que me están diciendo que es par, aquí ya hay la limitante, que en las unidades solamente puede ser el dígito 6, el 0, el dígito 6 y el dígito 8. Entonces, debido a esa situación, otra vez, como en las centenas no puede ser el dígito 0, si elijo aquí el 0, no afecta la cantidad de dígitos que puedo utilizar en las centenas. Entonces esto lo disminuyo y nada más digo que sí voy a considerar al 0 en las unidades. Ahora voy a ver qué afecta en los demás. Obviamente aquí es una posibilidad. Luego me dice que es mayor a 100. Para que sea mayor a 100, pues entonces solamente puede ser el 1, porque como no se repiten las cifras, pues forzosamente siempre va a ser mayor a 100. Puede ser también el 3 para que sea mayor a 100. Puede ser también el 5 para que sea mayor a 100. También el 6, también el 7 y también el 8. Pero como me dice que es menor a 800, entonces el 8 no puede ser. Y entonces ya estoy quitando el 8. Por lo cual, lo que va a ocurrir es que el 0 ya lo considera en las unidades y en las centenas no se va a considerar al 8. Solamente se va a considerar al 1, al 3, al 5, al 6 y al 7, que son estos 5, pero vuelve a ocurrir lo mismo. Que si aquí no elijo al 8, entonces no se afecta la cantidad de centenas, pero si elijo al 8, si elijo al 8, no se afecta la cantidad de centenas, pero si no elijo al 8 y elijo al 1, al 3, al 5, al 6, al 7, sí se afecta la cantidad de centenas. Por lo tanto,
otra vez acotando esas situaciones. Entonces sí considero al 0 y sí considero al 8 en las unidades o en las decenas. Por lo tanto, en las decenas voy a considerar un 8, que también es una sola cifra. Y ya sé que considere cualquiera de los dos, no me va a afectar la cantidad de dígitos que puedo elegir en las centenas. Por lo tanto, aquí son 5. Y ahora me voy al otro caso. En el segundo caso, aquí tenemos que no consideraremos al 0 o al 8 en unidades o decenas. Y entonces con eso ya tenemos la otra posibilidad, donde en las unidades ya dijimos que no es el 0, entonces es el 1, el 3, el 5, el 6 o el 7, porque estamos restringiendo lo que ocurrió aquí. Eso quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades. Luego, en las decenas, dijimos que no al 0, no al 8, entonces puede ser el 1, el 3, el 5, el 6 y el 7. Y eso implica que si, por ejemplo, elijo aquí al 6, no puedo elegir aquí al 6 y ya se disminuye la cantidad de dígitos a considerar, que son 4. Fíjense cómo aquí, aunque elige el 0, no se disminuye nada en las decenas porque no se estoy diciendo el 8. Eso es lo que debo de considerar. Si al elegir una unidad afecta a las decenas o al elegir otra unidad no afecta a las decenas, ahí es donde van saliendo los casos. Y por último, en las centenas, habíamos dicho que es el 1, el 3, el 5, el 6, el 7, porque no estoy eligiendo al 0 o al 8. Y entonces aquí si, por ejemplo, elijo al 7, no puede ser el 6 de las unidades, no puede ser el 7 de las decenas y solamente me quedan 3 posibilidades. Y de ahí entonces la probabilidad del inciso F, cumpliendo esas características, pues es la suma de este primer caso, donde ese primer caso son 5, y le sumo este segundo caso, que por teorema fundamental del conteo me da 60, lo divido entre 150 y entonces la probabilidad que ocurra el inciso F van a ser 65 entre 150, que tomando la calculadora para no errarle y utilizando la tecla que les había mencionado, que les digo que hay una tecla en la calculadora que en mi caso tiene una B y una C, entonces utilizando esa tecla tecleo 65 fracción 150 y al escribir el igual directamente me la simplifica. De ahí entonces la probabilidad del inciso F van a ser 13 treintaavos. Y ahora vamos a hacer entonces el último inciso, que es el inciso F. Para hacer el inciso F debo de considerar que en el inciso F me están pidiendo que sea impar. Para que sea impar, ahí ya no afecta el 0, porque si se dan cuenta el impar, y permite que las cifras se repitan. Entonces ahí ya cambia completamente, porque para el inciso G obtengo entonces aquí me dice que impar si se permite que se repitan las cifras. Entonces ahí sí ya no hay como que el estar procurando que no se repitan las cifras. Entonces comenzamos aquí con las unidades. En las unidades, para que sea impar, puede ser solamente el 1, el 3, el 3, el 5, el 5, el 6 no, pero el 7 sí. Porque recordemos que si termina en 6, bueno, en 0, en 6 o en 8 sería par. Los únicos que me permiten que sea impar son estos 4 que los acabo de decir. Y aquí son 4 posibilidades. Acuérdense que ahora sí se permite que se repitan las cifras. Entonces son 4 posibilidades. Me voy a las decenas. En las decenas el 0 sí puede ser, el 1 puede ser, el 3 puede ser, el 5 puede ser, el 6 puede ser, el 7 puede ser y el 8 también puede ser. Entonces, debido a que se puedan repetir las cifras, pues no importa cuál elija, de todas maneras siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibilidades. Porque aunque elija el 1, puedo volver a elegir el 1 y son 7 posibilidades, entonces ahí no hay tanto problema de las restricciones. Y en las centenas, sabemos que el 0 no puede ser, y al no ser el 0, pues nada más es en las centenas, nada más es la posibilidad del 1, del 3, del 5, del 6, del 7 y del 8. Entonces ahora van a ser 6 cifras. Si hago la multiplicación, yo ya sé que la cardinalidad, disculpen, aquí escribí una P, no debí de haber escrito la P porque no estoy calculando probabilidad, estoy calculando cardinalidad.
espero no haberlo hecho en los anteriores incisos. Entonces aquí la cardinalidad del inciso G me lleva a que este sea un 6 por 7 por 4. 6 por 7 por 4, haciendo en la calculadora, me da 168. Pero recordemos que anteriormente habíamos calculado la cardinalidad del espacio muestral considerando que las cifras no se podían repetir. Aquí ya cambia, porque sí se pueden repetir. Entonces, calculando nuevamente el espacio muestral, resulta que en las unidades pues puede ser cualquiera, o sea, el 0, el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8, y eso me lleva a que son 7 posibles dígitos que ocupan esa cifra de unidades. En las decenas, como se permite que haya la repetición, pues ocurre lo mismo, puede ser cualquiera de esas 7 dígitos. Lo único que ocurre es que la centena no puede ser el 0 para que sea un número de 3 cifras. Entonces nada más es el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y si contamos, pues son 6. Entonces, ahora sí, para calcular la probabilidad del inciso G es el 168 entre este espacio muestral, donde sí se permite la repetición de cifras, que es un 6 por un 7 por un 7, y que me da un resultado de 294. Entonces aquí es entre 294, lo escribo en la calculadora para que me haga la simplificación más rápido, y entonces el 168 fracción 294 me queda 4 séptimos cuando se permite la repetición de cifras.